En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Dice así: Entonces Pedro fue y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. Vamos a reflexionar 5 puntos en este evangelio. Es una parábola, también podríamos llamarla parábola de misericordia. En esta parábola Jesús está haciendo mucho énfasis en la importancia del perdón. Aquí nos presenta esta historia de uno que es despiadado. Ha sido perdonado por una gran deuda, pero luego se niega a perdonar a un compañero que le debe a él una cantidad mucho menor que la que debía y que la que le perdonaron. Esta reflexión nos lleva a comprender que el perdón es un principio fundamental del cristianismo y nos desafía a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Hay que entender primero qué es el perdón. El perdón se puede entender fácilmente desde que entendemos y experimentamos en nuestra vida qué es el odio, el resentimiento, el coraje. Si yo no tengo resentimiento,
si yo no tengo odio, si yo no tengo coraje hacia una persona, la he perdonado. Ciertamente, algunos quieren mirar el perdón como un restablecimiento de las actitudes que se tenían antes de la ofensa, pero no necesariamente, y no en todos los casos. Dígase de la persona que perdona al asesino, pongamos el ejemplo de su hijo o de su esposo o de su hermano o de su papá. La persona lo perdonó, no tiene resentimiento, no le tiene coraje, le desea todo bien. Esa persona lo ha perdonado, pero no implica que por el perdón, la persona que ofendió, que lastimó, que hizo un daño, ande en la vida como si nada, o que dentro de aquellas relaciones, pongamos de amistad, se tenga que reestructurar esa relación. No así con las relaciones familiares. No podemos vivir distantes cuando nos une la propia sangre. Y aquí es donde ya entra el perdón. Alguien podrá decir que ha perdonado a un familiar, pero ciertamente no hay forma de que puedan compartir la vida. Ahora, a lo mejor tú perdonaste, pero la otra persona no se ha arrepentido. Y como no se ha arrepentido, no cambia de postura, no cambia de carácter, no cambia de actitudes desordenadas. Y obviamente es justificable mantener una distancia. Pongamos solamente un pequeño ejemplo. Uno que me comentaban hace poquito. El abuelo va por su nieta y comete un cierto tipo de abuso con su nieta. Una mente depravada, una mente desordenada. La nieta le avisa a la mamá y dentro de una situación de perdón, perdonan al abuelo. Pero obviamente, cuando este abuelo no reconoce su depravación, su desorden, lo más saludable y lo más mejor es mantener una distancia. Y aun cuando busque corregirse, no se tiene que actuar como si nada hubiera pasado. Pero no así en el caso de algunas personas con las que nos hemos relacionado en la vida, vecinos o compañeros de trabajo, donde yo le he perdonado porque no tengo odio, resentimiento, coraje. Es más, le pido a Dios que le bendiga. He perdonado. Si la otra persona se arrepiente y cambia, bien por ella. Que le vaya bien. El perdón, base fundamental del cristianismo. Si no sabemos perdonar, no podemos llegar a ser buenos cristianos. Ese es el punto número 1. Punto número 2. La gran deuda perdonada a este señor, este siervo despiadado, representa la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros. La cantidad que el rey cancela, la cantidad de pecados que Dios nos perdona. Esto nos debe de llevar a apreciar la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y hay que considerar que con ese mismo amor como Dios nos perdona, también nosotros debemos de perdonar a los demás. Aquí el punto número 2, considero yo, sería ser agradecidos con Dios por su misericordia, siendo también yo misericordioso con los demás. Punto número 3. La parábola ilustra entonces las graves consecuencias de negarse a perdonar. El siervo despiadado es entregado a un verdugo y se enfrenta a un castigo severo porque no perdonó, porque no tuvo misericordia. Y esto nos advierte sobre los peligros espirituales de aferrarnos a algo. En nuestro caso no hablamos de cuestiones materiales, aunque pudiera ser, pero nosotros nos aferramos a los rencores, a los resentimientos, al coraje. Y si no nos liberamos de ello, las consecuencias de no perdonar son gravísimas. Este es el punto número 3, consecuencias de no perdonar. Con este evangelio se nos está invitando a liberarnos del peso de ese odio, de esa amargura, y la vía de liberarnos es el perdón. Si no perdonamos, cargaremos con terribles consecuencias toda la vida. Cargaremos con terribles consecuencias tanto en el alma como con el cuerpo. Una persona que no perdona, una persona que se mantiene por mucho tiempo con resentimiento, coraje, viene a frustrarse, viene a amargarse. Y de aquí podríamos hablar de otra cantidad de consecuencias por no perdonar.
pero de eso podríamos hablar en otro momento. Punto número 4. El perdón y el amor están intrínsecamente relacionados en esta parábola. Jesús nos enseña que aquellos que han experimentado el amor y la gracia de Dios deben reflejar ese amor perdonando a los demás. Entonces, amar a nuestros prójimos de la misma manera en que Dios nos ha amado. Amar es perdonar. Amar perdonando con sinceridad y transparencia, sin reservas. Pero para poder perdonar, primero hay que amar. Y hay que entender bien qué es el amor cristiano. Si no se conoce la palabra de Dios, no se conocerá verdaderamente el amor. Y hay personas que hasta dan clases de Biblia, pero viven en la infidelidad. Y aquí podría aplicarse incluso para nosotros, los consagrados, para los laicos, que muchas veces dan también clases de Biblia, o nosotros hablamos de la Biblia. Pero no sabemos qué es el amor porque vivimos en el rencor, en el orgullo, en la infidelidad. Hay personas que cargan con grandes frustraciones por muchos años, con muchos rencores, y eso obviamente les amarga la vida. Para poder perdonar se necesita amar, pero amar a Dios como Él nos ama, con ese amor ágape, no con ese amor filial, ni mucho menos con ese amor eros, que es con el que la mayoría de los seres humanos nos quedamos cuando hablamos del término amar. En la medida que más conocemos de la palabra de Dios, de su amor, nos llenamos de Él y aprendemos a perdonar, pero sobre todo aprendemos a vivir en libertad. Ya no hay cosas que nos controlen o nos dominen. Vamos al punto número 5. La necesidad de la humildad para perdonar. Ser humildes nos ayuda a reconocer nuestra propia necesidad de perdón. Este siervo malagradecido, este funcionario que no quiso perdonar, ciertamente no tenía humildad. Todos somos imperfectos y hemos cometido errores en algún momento de nuestras vidas. Al ser conscientes de nuestras propias fallas, somos comprensivos, pero también podemos ser empáticos hacia los errores de los demás. La humildad pues nos ayuda a aceptar nuestra propia vulnerabilidad y fragilidad como seres humanos. Al comprender nuestras propias debilidades, somos más compasivos y comprensivos con los errores de los demás. Esto nos hace más propensos, siendo humildes, a perdonar, ya que reconocemos que todos estamos sujetos a cometer errores. La humildad implica renunciar pues al orgullo, a la arrogancia, que a menudo impiden el perdón. Cuando somos humildes, no nos aferramos a resentimientos ni alimentamos el deseo de venganza. La humildad nos abre a la compasión, a la empatía, nos permite ponernos en el lugar del otro. La humildad nos lleva a reconocer la gracia que hemos recibido de Dios y que tenemos que compartir también esa misericordia con los demás. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conceda esa humildad que necesitamos para reconocer la misericordia y el perdón de Dios y al mismo tiempo compartirlo a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz,
es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Retiro de los 10.000 padres de familia el domingo 17 de marzo en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera en San José Huilango, en el Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps Centro de Espiritualidad Misionera MSP. El retiro comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Tiene una cooperación de 80 pesos. Si necesitas más informes, manda mensaje por WhatsApp a los números 55 30 75 54 13 y al 55 67 92 19 50. Retiro de los 10.000 padres de familia el domingo 17 de marzo en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera en San José Huilango, en el Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps Centro de Espiritualidad Misionera MSP. El retiro comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Tiene una cooperación de 80 pesos. Si necesitas más informes, manda mensaje por WhatsApp a los números 55 30 75 54 13 y al 55 67 92 19 50. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar. Te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración.